Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Depende del lugar donde nos encontremos. Vamos a hacer este video corto porque no tenemos gran posibilidad de una buena señal en el lugar donde nos encontramos. Y tratando de decirles bueno, necesito instalar mi internet en el lugar donde estoy residiendo para poder echar a andar nuevamente el programa. Ya teníamos 4 días sin transmitir. Y es que hay muchas preocupaciones. Y compartan, pues. Vamos a hacerlo rapidito porque este es un corto informativo, no es el video, porque no hay capacidad para hacer un video. Estoy en un lugar público, no quiero causar problemas. O sea, estoy metido en un lugar que no es donde yo estoy, en la concreta. Estoy en otro lugar, con frío. Eso implica algo de temperatura, moquera, ya saben. Pues estaba en lugares donde se ponía a la misma temperatura de 43, 44 centígrados, o sea, 115, 118 Fahrenheit. La temperatura, porque estaba cerca del desierto. Ahora me encuentro en una cosmópolis y vamos a iniciar ya de un solo. Iniciar rapidito porque son cortos informativos. Por muchas razones, pues, para no perder, más que todo por respeto a ustedes y no perder el contacto. Esa es la verdad. No tarda en cortarse esto, ya ustedes conocen, ¿verdad? Vamos a comenzar como comenzamos siempre, lo más rápido posible. Si se corta, hasta ahí llegamos, porque va a ser difícil recuperar con la calidad de señal que tengo aquí. ¿Ah? Y más la mala intención de aquellos que boicotean este trabajo. ¿Ah? Que les molesta este trabajo, y a veces no les molesta porque no son opositores, sino porque ellos no los pueden hacer. Hay que bien criticando que que el otro, que era sandinista. El otro día, del grupo de los 222, un maje que hasta vivía en una gran casa de la piñata de un mayor, que es su cuñado, que su hermano ha sido el tesorero municipal del Frente, secretaria de general de Anden, su hermana. Él fue recompa, y yo por lo menos nunca he sido recompa. Y los recompas en Condela, recuerdo que asesinaron a un contra de Pío Molinares, lo agarraron ahí en el centro del pueblo, se tomaron el pueblo y lo fueron a matar al basurero, a un contra de Pío Molinares. Y era parte, y el muchacho ese hablando tonterías mías, pues no voy a decir nombres. Otros que siguen el patín de solo criticar y no hacer nada. Pero aquí vamos, pues vamos a comenzar ya el programa. Ya los de siempre se van, ¿verdad? Desde que comienzan, desde que miran que no estamos tocando un tema que les interesa informar a la dictadura. Y vamos a ver qué podemos hacer, pues. Estamos con problemitas ahorita. Aquí en el...
No sé qué pasa. No podemos entrar ahí a poner lo que nosotros ponemos siempre en YouTube. Vamos a ver si podemos ahorita, porque estoy viendo una tontería nada más aquí. Ah, ya sé. Bueno, creo que ahora sí. Vamos a ver qué pasó. Ya vamos a comenzar, no se preocupen. Bueno, no vamos a estarnos quebrando la cabeza con tonterías. Vamos a comenzar. Bienvenidos, pues, un rato aquí con nosotros, con el Chino Enoch, al programa Todos Somos Nicaragua, desde Estados Unidos, tierra de democracia y libertad. Les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch. Tenemos 4 días de no transmitir, producto del traslado que tuvimos por asuntos de la seguridad personal. Ahora estamos en un lugar con frío. Lógicamente que donde estoy ahorita, pues estamos con la calefacción. Pero bueno, vamos a tratar de bajar un poquito este frijito. Algunos dirán que parezco indio, ¿verdad? Con saco y gorra. No, no nos interesa. Además, nosotros no somos pueblo. Nosotros no andamos tratando ni de exhibirnos, ni de ser protagonistas. Pero bueno, hay preocupaciones. Después del asunto de los audios, algunos han bajado el gas. Muchos creen que Félix está derrotado porque no lo han visto, pero Félix estaba en Costa Rica. Ayer, como a mediodía, salió para Bruselas. Luego, pues tiene una agenda bien apretada y creo que la persona que tiene más trabajo dentro de la oposición es Félix. Pero creen que con eso derrotaron ya y eso. Pues lo que sí me preocupa es la pasividad. Y les decía, bueno, desde el programa Nicaragua Somos Todos, y desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidad, les habla Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el Chino Enoch. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar donde nos esté viendo. Hay cosas que le preocupan a la gente. No vamos a hacer un video largo, no hay posibilidad, pero sí quiero decirles que se están dando situaciones donde he visto cobardía incluso entre los 222 que no salen de la cueva. Muchos salen con el cuento de que tienen familia allá, pero cuando estaban luchando en Nicaragua también tenían familia allá. Muchos dicen, tengo que trabajar para mantener a mi familia, y tuvieron 2 años presos, y esos 2 años presos no mantuvieron a su familia, y más bien a muchos de ellos su familia les llevaba el barco semanal. Entonces no hay justificación para andarse encuevando ni corriéndose de la lucha. A mí me parece que muchos ni siquiera sabían en qué estaban metidos. Otros, por una rebeldía de alguna actitud antisocial y con antecedentes policiales, pues no querían a la policía. Y hay de todo. Y hay gente consciente, con convicción, pero algunos se están volviendo cómodos en Estados Unidos. Más del 60-70% de los 222 no tienen trabajo y no me pueden venir a decir de que porque está trabajando no puede participar, expresarse. No es posible que el supuesto paramilitar, como me quieren decir algunos, sea el único que se esté expresando aquí, aparte de las personas ya conocidas, pues, que tienen un espacio dentro de los medios de comunicación, como son Miguel Mendoza, que tiene como 3 programas y en todos está en la lucha contra la dictadura.
y el resto está encuevado como el avestruz. Muchos ni siquiera son casados. Varios no tienen ni hijos, son bastante jóvenes. Y me da la impresión de que no hay convicción en algunos de ellos o ni siquiera entienden en qué se han metido, ni siquiera tienen a veces la preocupación por cultivarse y tener manejo de lo que es la política internacional en relación a Nicaragua. Desde hace unos días, a mí no me lo querían decir, me tuve que dar cuenta, hasta una discusión pues con la doña porque le están cobrando 12 años de impuesto de bienes inmuebles. Cuando yo estaba en Nicaragua, pues como la ley dicen que el inquilino o el simple tenedor de un bien inmueble está para pagar los impuestos de bienes inmuebles, pues la casa esa, por supuesto que no está a nombre mía, era una casa de mi suegro, que se estaba cayendo. Yo la construí completamente, botamos la que existía, nos costó algunas decenas de miles de dólares esa casa, pero no es mía. Entonces optaron por presionar a la familia y le llegaron a cobrar de un solo 12 años de impuestos de bienes inmuebles. Y mi esposa se enojó porque lo hice público, porque ella, sin consultarme, pagó como un adelanto 3 años. Es decir, están haciendo una actividad delincuencial igualito a como les están quitando las propiedades con la presión del Seguro Social, con la presión de reparos fiscales sobre impuestos, con la presión de higiene laboral o ocupacional, que llega el Ministerio del Trabajo y dice que no presta las condiciones y te pone 200, 300 mil pesos de multa a una empresa. Al final, la que te cae es la DGI con un reparo fiscal millonario y te ves obligado a venderle la empresa a ellos mismos. De esa manera, ellos se están apoderando de la empresa y de esa manera están lavando las decenas de miles de millones de dólares que tienen embodegados productos del crimen organizado, producto del enriquecimiento ilícito, producto de la piñata, producto de los casi 5.000 millones de dólares que se robaron de Albaniza, y tienen problemas para poder invertir, tienen problemas para poder blanquear ese dinero, lavarlo, y aparecen con grandes empresas, aparecen empresas de afuera con nombres extranjeros o propietarios extranjeros que son testaferros y desde afuera lavan el billete. En Honduras hay una inversión bancaria, hay inversión industrial, una inversión comercial de parte del dinero que maneja Chico López desde Albaniza de miles de millones de dólares. Entonces están haciendo todo eso, pero aparte de eso se necesita y se están adueñando de toda la empresa privada, pretendiendo que se negocie con ellos como empresarios privados al filo de la navaja. Porque Daniel Ortega le ha gustado toda la vida negociar al filo de la navaja. Ya nos dábamos cuenta, la familia de Daniel Ortega, a la hora que tiene un percance de salud, pues no se va a tratar a los hospitales públicos si son tan buenos. Hablan de que han hecho 100 y pico de hospitales. ¿De dónde? Lo que pasa es que ahora los centros de salud ya no les llaman centros de salud. Y como han remodelado varios en 16 años, entonces ellos dicen, hemos construido 120 y pico hospitales primarios, y son los centros de salud que ya estaban, que les hicieron una remodelación, hicieron una construcción de 8x8, un cuadro, por dentro lo dividen con Claisen, con gypsum, como le dicen en Nicaragua, y ahí hicimos la casa materna, para que ahí duerma 2 días la que parió, para mientras la llegan a traer, porque es de una comunidad. Ya con eso una gran obra que no le cuesta nada a Nicaragua, sino que son financiadas por los organismos multilaterales de financiamiento
Al final, todo eso lo paga el pueblo porque, como les he venido anunciando, porque aquí solo un hospital han hecho en los 10, 15 años que tienen de estar ahí. ¿Cuál 15? Vamos para 20 ya, ¿no? 16 años de estar en el poder y meses. Entonces, esos 16 años de estar en el poder y meses lo que han hecho es un hospital, que es el Belespay. Debieron haber terminado hace más de un año los otros que estaban construyendo y nunca los han terminado. El de Ocotal, el de Puerto Cabeza, el de Chinandega por el Rialejo, el Oscar Danilo Rosales de León. Ahora están con el patín de la construcción de estadios. Y mucho se habla de lavandería en ese dinero, pero además del pan y el circo y otra serie de cosas que al final lo que es prestado le cuesta al pueblo, y ni 20 generaciones nuestras vamos a pagar esa deuda externa que, como siempre se los he dicho, ha crecido de 3.415 millones con que entregó el gobierno del ingeniero Enrique Bolaños, saneada la deuda, 3.415 millones había de deuda externa, y hoy tenemos prácticamente 15.000 millones de deuda externa. Es decir, que con 16 años y medio se dejó en 3.415 millones la deuda externa, y con Daniel Ortega ha crecido la deuda externa prácticamente 12.000 millones más. Es decir, la deuda externa que se dejó para la guerra, que andaba por los 12.000 millones, y se saneó a 3.415 millones, hoy Daniel Ortega, sin guerra, ha subido la deuda externa la misma cantidad de deuda externa que adquirió en los casi 11 años que estuvo en el poder, y con guerra. ¿De dónde se hace? Hay billetes, si no hay guerra, donde el 80-70% de la economía nacional y el presupuesto general de la República estaba destinado para la guerra. Hasta había una consigna, todo para los frentes de guerra, todo para los combatientes. Por eso estábamos gastando más del 70% del presupuesto de la República en la guerra en los años 80. Y se adquirió una deuda pública de 12.000 millones. Sucede que ahora, sin guerra, Daniel Ortega ya está gastando, y tenemos una deuda de casi 12.000 millones, lo que se gastó en un país en guerra en 11 años. Es decir, agarró con 3.415 millones el país y ahora andamos por los 15 millones. Yo creo que ya los pasamos, 15.000 millones. 3.415 millones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el progreso si el país está endeudado? Y cuando vos vas a ver la calidad de los proyectos y de que en realidad han hecho, no han hecho ni 5.000 millones, porque el resto se lo roban, reportando gastos que no hacen dentro de los proyectos y que después invierten dentro del presupuesto general de la República. Bueno, no puedo precisarlo, Roney, pero en general puedo decirte de que la deuda externa con el ingeniero Bolaños, al entregar el gobierno Daniel, estaba en 3.415 millones de dólares. Ahora, en el mismo periodo de que estuvo la oposición, 16 años y pico, que es lo mismo que tiene que estar Daniel en el poder nuevamente, ha subido casi 12.000 millones lo que estaba la deuda externa en los 11 años casi del país en guerra, en los 80. ¿Qué está pasando? Y no me van a decir que no se hicieron proyectos, porque la carretera panamericana se hizo en el gobierno de Arnoldo. La construcción de la carretera panamericana se hizo en el gobierno de Arnoldo, ustedes lo recuerdan. Hasta se habló de que metieron aquella rotonda que está donde se divide por la Garita para Tipitapa, la carretera vieja que pasa por La Perla y la carretera nueva que va para el norte, y si ahí hasta eso sacaron en cara de que metieron eso para justificar un robo que fue como de 100 millones de esa carretera. Cuando Arnoldo se hizo la carretera panamericana, el resto se le ha venido dando mantenimiento, pues. Entonces, para decir de que han hecho una gran carretera, como toda la que hizo en tiempos de Arnoldo, que se hizo la Panamericana después del Mich. Entonces, la carretera más grande que tiene Nicaragua es la Panamericana. Cruza todo el país hasta llegar de Honduras a Costa Rica.
Y esa carretera se hizo cuando Arnoldo. Entonces, ¿a dónde? Ah, bueno, del Rama a Bluefield. ¿Cuál es el tamaño? Yo creo que no son 100 kilómetros. Pero tenemos ¿cuánto? Casi como 300, casi 400 kilómetros, creo. Sí, más de 300 kilómetros entre la frontera de Honduras y Costa Rica. Esa fue la que hizo Arnoldo. Ah, bueno, financiada, sí, está bien financiada. Pero aún con todo ese financiamiento y esa carretera que se hizo, aún con unos 3, 4 proyectos de vivienda que se hicieron Arnoldo, que los más conocidos son todos los que están a la par de la Palomera. Es decir, ustedes conocen San Antonio, entonces ubíquense en el Cine González, en Managua, cojan hacia abajo y ahí van a ver unos centenares de casas que están al lado izquierdo, al lado derecho, es decir, frente a San Antonio, que fue un proyecto que se les comenzó a entregar a los profesores en tiempos de Arnoldo, para que no digan que no hicieron, pues, porque la carretera panamericana se hizo cuando Arnoldo. Entonces, que no vengan a engañar. Entonces, lo que han hecho son algunos centros de salud, creo que son 2 o 3, y los viejos centros de salud que le han hecho algunas remodelaciones, pero ellos dicen hemos construido 120 y pico de hospitales primarios. No hablan de puestos de salud chiquitos y centros de salud municipales que ya existían y los han remodelado y ahora los venden como hospitales primarios y son los centros de salud que ya existían que le han hecho algunas remodelaciones. Entonces que no vengan a engañar. La otra situación que nos está preocupando es esa, pues. Ya se comenzó a hacer efectiva la sentencia de confiscación de los bienes de nosotros los 222 y de los 94. O sea, 300 y pico de personas están ahorita en este momento haciendo ya ocupación en sus bienes. Ya comenzaron con Gonzalo Carrión, con César de Cá, Camilo de Castro, con la Yoconda Belli, y a nuestros familiares que no somos propietarios, los expresos políticos de eso, ya les están haciendo cobros hasta de 12 años de impuestos de bienes inmuebles, cuando el impuesto de bien inmueble prescribe en 2 años. Es decir, si en el hipotético caso de que vos debiesen 10 años, solo vas a pagar 2, porque la ley dice que eso prescribe en 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? De que en aquellos tiempos, como una parte cuando era jubilado y otra parte cuando fui pensionado por lisiado de guerra, entonces no me afectaba ese impuesto porque el simple tenedor era yo, porque era el cabeza de la familia. Nunca me llegaron a cobrar. Una vez me llegaron a cobrar la basura, saqué el carnet de pensionado por lisiado y no me volvieron a llegar a cobrar. Entonces, si a vos no te han llegado a cobrar, ni te han hecho ese cobro, no se puede hacer eso. No, la deuda externa, Juan Camaney, fue la que quedó en 3.415 millones. Yo creo que el seguro andaba por más, pero imagínense que solo al Seguro Social, o sea, el robo ahí está, es descarado, porque yo ya les he explicado esos datos. Estamos hablando de que si dejaron 3.500 millones de Córdoba el seguro, pues les quiero decir algo. Y estos son datos efectivos, son datos reales, no son mentiras. Solo entre el 2018 y 2022, el Seguro Social (2018-2021), el Seguro Social le pagó vía IPCM al Ejército por servicios de seguridad social en la empresa médica previsional del seguro y Sermesa, que lo tienen ahora ellos, el Ejército. El seguro le pagó la bicoca de 161 millones 52
dólares. O sea, prácticamente 162.000 millones de dólares. Perdón, 161 millones de dólares le pagó al seguro, al ejército, el Seguro Social en 3 años. 161.298.952 dólares. Eso multiplíquenlo por 37. Yo no sé si lo están pagando a más de 37 ya. Y te vas a dar cuenta de casi el doble de la cantidad en Córdoba de que vos estás hablando, Juan Camaney. Lo que le han pagado en 3 años al hospital militar. 161.298.952 dólares. Es una vulgaridad. Estamos hablando, bueno, déjenlo en 161 millones de dólares. Multiplicarlo por esa cantidad y te va a dar que es como 3 veces la cantidad que dejaron con el seguro. Pero ¿cuál es el problema con el seguro? Bueno, quiero terminar lo del impuesto. Pues entonces yo les hago un llamado a todo el pueblo nicaragüense que le están cobrando más de 2 años dispuestos de bienes inmuebles, que no lo paguen, porque no van a confiscar a todo Nicaragua. Entonces, bueno, multiplicaron por esa cantidad, ¿cuánto te va a dar? Yo creo que anda arriba de 7.000, ¿no? Millones. El otro engaño que le hicieron a la gente de hace varios años, y el problema es que los sapos quieren que vos aceptes las cosas porque ellos se callan y no lo dicen, y si vos lo explicás, ya sos agente de la CIA, ya sos vendepatria, ya sos vendido, ya sos pucho, cuando los puchos son ellos, pues, porque si aparecieron con 13%, ¿verdad?, de aceptación, Daniel Ortega, es porque hay menos. Entonces los puchos son ellos. Si hasta el propio Maradiaga salió con un 46%. Ahora, si ellos aparecen con un 13%, aunque no estén a favor de Maradiaga, tenemos más de un 86% que no está de acuerdo con Daniel Ortega en Nicaragua. Eso lo tenés que ver. Entonces, no pague, pueblo nicaragüense, más de 2 años. Más de 2 años, solo 2 años, porque los impuestos de bienes inmuebles caducan, prescriben en 2 años en Nicaragua y les están cobrando. Ahorita me acaban de mandar que a uno de los familiares de los 222, no voy a decir su nombre, les están cobrando un poco más de $5.000 de intereses moratorios, porque la ley establece una multa de un porcentaje por el retraso. Pero si no has pagado 10 años y no te han cobrado y no han hecho efectivo el cobro, eso prescribe en 2 años. Es decir, que si debes 12 solo te pueden cobrar 10 porque la ley así lo establece. Es decir, no te pueden cobrar intereses moratorios o multa, que es lo que establece la ley. Puede ser de un 10%, creo, sobre intereses y sobre 12 años, cuando solo tienen que hacerlo por 2, porque prescriben 2 años los intereses, el impuesto de bienes inmuebles. Entonces a mi familia, a mi esposa le están cobrando 12 años, a medio mundo le están cobrando 12 años, pero eso más. Hubo gente tonta que una vez que en mayo salió la sentencia confiscatoria, totalmente ilegal. ¿Por qué es totalmente ilegal? Porque una ley que se creó 2 o 3 días antes del 9 de febrero para sacarnos del país, que nos quita la nacionalidad, es ilegal que nos las apliquen. ¿Por qué? Porque al momento en que fuimos detenidos, en el caso mío que fue casi 1 año, pero los que estuvieron 3, 4, 2 años, como el caso de la dirigencia nacional, es decir, la ley surge casi 1 año después que yo caigo preso. Casi 1 año después del 21 de mayo, que tuve mi primera audiencia, que fue la audiencia inicial del 2022. Yo tuve, ya estando preso,
La primera audiencia fue el 21 de mayo del 2022. Y la ley esa sale creo que en febrero del 2023, cuando ya nos van a sacar del país. Entonces, esa ley no se puede aplicarle a ninguno de los 222 por supuestos delitos que cometimos antes. Es decir, no era una ley vigente, no era una ley que regulaba el tipo penal y su sanción al momento de ser detenidos o al momento y los tiempos en que se te señala que cometiste el supuesto delito. Entonces, te están aplicando y violando una norma internacional que se llama retroactividad de la ley en lo penal o en la civil. Entonces, la retroactividad, bienvenida Peralta Reyes, Flor, un abrazo, mi amorzote. Entonces, y lo que la norma internacional dice es que la ley, que no existe retroactividad y aplicación de la ley en nada, y que la retroactividad de la ley existe únicamente en lo penal cuando favorece al reo. Eso es una norma tradicional, internacional. La aplicación de la retroactividad de la ley en lo penal sí favorece al reo. Ahora, si la ley está en contra del reo, no se te puede aplicar la retroactividad de la ley. Una ley que surge prácticamente un año después que yo estoy preso, que ya ha estado condenado, que ya no puede ser. Entonces, no le pueden agregar una sanción a la que ya me pusieron, porque incluso la norma dice que después de la apelación, después no te pueden poner una pena más gravosa, más que confirmarte la misma o quitártela o bajarte la pena, depende de la apelación. Aquí te está haciendo más gravosa la sanción y aparte de eso te la están poniendo de manera retroactiva. Porque esa ley surgió en febrero del 2023. A mí mi primera audiencia, que la tengo hasta el 21 de mayo del 2022, estoy preso en el Chipote cuando me llevan a la primera audiencia en Managua. Entonces, ¿qué te quiero decir? De que cualquier ley que surja después del 21, que me hicieron mi primera audiencia, o después del 18, ahí sería que me sacan de frente de mi casa y me trasladan 20 kilómetros al sur y me meten en un camino y ahí están 6 vehículos esperándolo y hasta la droga la sacan y me la pusieron y me tomaron la foto y a otro hombre que ni conozco. Entonces, después del 18, ninguna ley se te puede aplicar, ninguna ley que surja después de que vos caíste preso, si te agarraron supuestamente en flagrante delito, te la pueden aplicar porque es retroactiva. O sea, ahí estoy viendo a Irving, si Irving cayó en junio del 2021, por decir algo, junio o julio, ponele que cayó el 15 de julio, Irving Larios. Si lo agarraron en algún delito flagrante, que no fue así, después del 15 de julio, del 2021, cualquier ley que surja estando preso, no se la pueden aplicar. Porque no está vigente en lo penal ninguna de esas normas. Y si no se puede aplicar en lo civil, en lo penal mucho menos, pero sí, dice la norma, no solo la norma penal nacional, sino que hay jurisprudencia internacional de que la ley sí se puede aplicar retroactivamente únicamente en los casos que favorece al reo. Habían penas hasta de 30 años en violación, después llegaban a 15. Y a muchos que tenían 18 años les bajaron las penas a 8 porque era casi la mitad de lo que era la ley antes en el caso de los delitos sexuales. ¿Se acuerdan? La ley 121 o 25, no me acuerdo. Hace tantos años ya.
Entonces no te pueden aplicar. Y esa ley surgió en febrero del 2023. Yo ya tengo casi un año está preso. Irving Lario tiene casi 2 años. Igual Juan Sebastián, Maradiaga, Lester, casi tienen 2 años. Kevin tiene 3. Creo que el Chino Juan tiene más de 3. Entonces no le pueden aplicar una ley que se hizo 2, 3 o 1 año después de que vos estás preso, porque no se puede aplicar esa ley retroactivamente. Porque la misma ley lo dice. Y es jurisdicción internacional. Ahora nos salen cobrando, como yo, eso no está a nombre mío, porque eso es de mi esposa, porque ni siquiera la han declarado heredera, porque es la única que está de mi esposa, pues no le pueden llegar a ella, porque como yo era el simple tenedor, que la ley de concertación tributaria lo establece, ahí lean ese libro, hijo de la madre, donde están todas las libros. El de los BAES lean a última hora, que es el más fácil de entender sobre impuestos y derecho financiero, que es el mismo derecho fiscal. Y se van a dar cuenta que el IBIS caduca, o sea, prescribe en 2 años. Después de que vos tenías que pagar en esta fecha, pasan 2 años a partir de esa fecha que tenías que pagar y no te cobraron, no debes lo que ya pasó hace 2 años porque la ley lo establece. Pero a mi esposa le están cobrando 12 años de impuesto de bienes inmuebles y ella decidió pagar 3 para que no la presionan. Ya pagó 3 años como un adelanto, pero no le pusieron de que ya pagó lo que debe. Los últimos 2 años le pusieron que pagó 2012, 12 y 13. Así de sinvergüenza. Entonces hay mala fe, hay mala intención. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Para los que están en Nicaragua, que los estén presionando, como no están a nombre de los familiares, no están a nombre de nosotros, los reos políticos, que estamos en Estados Unidos, sino que son propiedad de la esposa que quedó allá, que quiere cuidar el patrimonio, que tiene miedo que la confisquen. Entonces, deciden pagar, analicen, pero no están obligados a pagar más que 2 años. ¿Cuál es el procedimiento si te cobran años anteriores a 2 años? Entonces, lo que fue la ley 40 y sus reformas y recontrarreformas, que es la base inicial era la ley de municipios, que es la ley de 40, a través del IBIS es una potestad de las alcaldías, aunque ahora los IBIS grandes se los están pasando al Estado, así como suena. Por eso es que lo están haciendo. La voracidad del gobierno central, de Daniel Lachayo y su pacotilla en la concreta. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que tenés que hacer? Entonces, lo que establece la ley 40 y todas las reformas que tiene es, como no firme el alcalde, en el caso de Condega está firmando el jefe de catastro, me imagino que en la alcaldía también. Ese es el que te manda la notificación de cobro. A nombre de esa autoridad está. Entonces vos tenés que meter un recurso en contra de esa decisión por escrito, decirle no estoy de acuerdo, esto y esto y esto. En contra y dirigido al funcionario que firma la notificación del cobro de 12, 10 años que es ilegal. Él no te va a dar la razón, te lo va a negar porque están en el plan. Entonces van a hacer otro escrito. Una vez que te conteste y te niegan de que no tenés que por qué pagar eso, entonces tenés 15 días, una vez que otros 15 días, porque tenés 15 días después de la notificación del primer cobro. Entonces, después que te contestan, cuando metes ese recurso municipal, al que te manda a cobrar, al que firma el cobro, no al que te llevó el cobro. Entonces, una vez que te conteste y te niega el derecho, volvés a hacer otro escrito al alcalde. Ese es el procedimiento. Después de eso, te lo va a negar el alcalde. Tenés que hacer otro escrito que digas lo mismo, solo vas a pasar y le vas a cambiar fecha y explicar lo mismo y pedir lo mismo al Consejo Municipal, que es la máxima autoridad. Una vez que el Consejo Municipal se pronuncia y te lo niega también,
te dé el derecho de hacer el recurso de amparo administrativo o el recurso contencioso administrativo ante la Corte Suprema, pero tenés que irlo a meter, tengo entendido, que al Tribunal de Apelaciones, en el caso del amparo. Y el Tribunal de Apelaciones te va a contestar, lo va a subir si brindas los requisitos de ley, y ahí te va a dar tiempo porque eso te lo contesta y pasan 2, 3, 4 años para contestarte. Eso te da tiempo, a lo mejor ya en ese tiempo lo hemos descachimbado, como decía antes yo, contra los protestantes cuando creía que en verdad era un golpe, ¿se acuerdan? Entonces, ese es más o menos el mecanismo y te da tiempo, ¿verdad? De recuperarte y a lo mejor de conseguir el billete si se lo querés pagar, porque estate claro que te lo vas a echar de enemigo, y eso es a lo que mi esposa le tiene miedo, ¿verdad? Porque ya está allá. Y entonces eso es lo que están haciendo en este momento. Entonces, el que quiera no pagar, no tiene por qué pagar y no hay cárcel por eso. Lo que hay es presión. Pero ¿qué es lo que pueden hacer? Vienen de sinvergüenza y te pueden querer embargar la propiedad, aunque lo de OA son $2,000. Porque ahorita solo, bueno, y no te están poniendo la multa. No he leído bien, la verdad que sí voy a leerlo bien, porque está la multa. Por cada atraso hay una multa. ¿Ves? Entonces habría que verlo, pero la multa solo puede ser sobre 2 años. Eso quiero confirmarlo. Para no perder el contacto, ¿verdad? Hombre, la vez pasada creo que yo lo hice en un video antes de caer preso. Un vicegenerado tiene 3 salarios del Estado, incluyendo uno como médico especialista en el Hospital Manolo Morales, y tiene otro como presidente de la Asamblea, que va a estar arriba de los $5,000, el Porras. Pero solo imagínense ustedes de que el Frente Nacional de los Trabajadores tiene más de 100,000 afiliados. O sea, todos los trabajadores del Estado, pues, 170,000 pertenecen al FNT. Y todos esos pagan una cuota equivalente a tantos córdobas, en un porcentaje de tu salario, al sindicato del FNT. Son millones y millones los que recibe de cotización de los trabajadores del Estado que le pagan al FNT. Esos van a parar a manos de Porras. También nunca han rendido cuenta de las cotizaciones, ¿verdad? Nunca han rendido cuenta de las cotizaciones. Esa es la mafia sindical. Por eso yo le había encaramado a Porras la Quina. Joaquín Hernández, Joaquín López, no me acuerdo el nombre. Fue por decenas de años el principal dirigente sindical de cuando la dictadura del PRI en México, y tenía capacidad hasta, si él le daba el visto bueno, pasaba un candidato. Si no, no. Así está ahora. La Quina de Nicaragua es Gustavo Porras. Igual que Cepeda, que es diputado, presidente Anden, y como 50 y pico de mil maestros, como 60 y pico de mil trabajadores del sistema educativo, del MINED, le pagan a Anden la cotización. ¿Les han rendido cuenta en qué gastan esas cotizaciones, que son millones y millones lo que pagan mensual de cotización los trabajadores de Anden a José Antonio Cepeda? Aparte de lo que se gana y lo que se roba de esas cotizaciones, tiene el salario de diputado. Y no sé si al igual, porque para ser dirigente sindical de una institución tenés que ser trabajador de esa institución. Si aparece también recibiendo un sueldo fantasma como trabajador del Ministerio de Educación, como lo recibe Porras como médico especialista del Manolo Morales, y te aseguro, yo no sé si en realidad es internista, pues yo no me he dado cuenta, pero ese piche no le ha dado hace más de 20 años una consulta a nadie.
Y los sapos no saben esto. Los troles, la guerrilla virtual sigue funcionando en los mismos lugares. Hace como 2 años aproximadamente se quedaron bastante desarmados por un tiempo. La famosa, todos esos hijueputas que me critican a mí de paramilitar, ya la oposición no me dice nada. Son los 4 de Miami que trabajan con la dictadura y todos los troles que andan con perfiles falsos que me atacan directamente como paramilitar, cosa que es falso. Yo siempre he dicho que una vez en una Nicaragua libre y con un sistema de justicia sin corrupción, ténganlo por seguro que así como se los estoy diciendo yo, si mañana triunfa en Nicaragua y se dé el proceso transitorio a tener instituciones democráticas verdaderamente libres de peso y paja, personalmente, sin que me llamen, porque va a haber que juzgar a los criminales, de eso estoy claro. Pero personalmente aquí les doy mi palabra que yo me voy a presentar ante los tribunales respectivos y ante la autoridad acusadora respectiva, decirle, aquí estoy, me han señalado de tantas cosas, necesito saber si me van a juzgar o júzguenme y aporten pruebas si yo tengo las manchadas de sangre. Lo sé que no, sé que estoy consciente, sé que he jugado un papel tal vez elemental, pues, para no ser inmodesto y decir que es fundamental. Muchos me dicen que es fundamental, pero no me las quiero creer. En la lucha en este tiempo hemos estado dando la cara por los 222 que no quieren salir de WhatsApp. Imaginan que los 222 haciendo el trabajo que está haciendo el chino, qué alboroto les tendríamos ya. Bueno, vamos a saludar. Era un video informativo, pues, pero ya me extendí, no tengo muchas cosas más que 2 o 3 puntos que anoté, pero era para no perder el contacto porque tuve 4 días, vamos a estar pronto con ustedes tratando de echar a andar esto y poniendo la denuncia de todo, como dice nuestro amigo Marlon Powell, poniendo el dedo en la llaga. Laureano anda en Rusia, se fue a Rusia después que capturaron a su íntimo amigo de los laboratorios Melnikov, que supuestamente iban a producir la vacuna del COVID para toda Centroamérica. ¿Dónde está? Otra de las más grandes mentiras. Aquí hay mentiras del tamaño de una catedral, les decía y que no han hecho. La refinería, el sueño de Bolívar. ¿Dónde está? Lo que hicieron fue robarse los 5.000 millones de Almaniza. La empresa hidroeléctrica Tumarín, ¿dónde está? El desarrollo de la energía eólica no han pasado de los 4 de esas pipilachas que están ahí. ¿Por qué se están dando tantos apagones? En Condega 5 o 6 veces se va la luz. Y en Camoapa, hace 3 o 4 días se ha habido la luz casi en todo Camoapa. No un día, varios, y va y viene. Y así están en los departamentos. Se preocupan solo por Managua porque esa es la cara. ¿Por qué? Tanto que hablaron de la noche oscura de Bolaños y que no sé qué, por los apagones, y ahora estamos en apagones. No hay guerra, nadie les hace protesta porque te echan preso, te asesinan, te torturan. ¿Por qué? ¿Por qué si se aumentó como en 1.000 millones del 2021 al 2022 y se llegó a 3.200 millones en remesa y este año vamos a pasar los 5.000 millones? O sea, se va a aumentar como en más de 2.000 millones las remesas. Todo ese billete está entrando a Nicaragua. ¿Por qué? La mayor parte de las empresas remesadoras, le digo yo, que llevan remesas a Nicaragua, te las pagan porque quieren en Córdoba. La mayoría nunca tiene Córdoba. Pero ese dinero entra a Nicaragua. ¿Por qué si hay un CAFTA y están exportando libremente a través de CAFTA? 3.770 y pico de millones exportaron de CAFTA el año pasado y 3.889 millones creo que son lo que exportaron de mercancía, que son los productos como carne y todas esas cosas que no son de CAFTA. Estaba hablando de casi 8.000 millones, de los cuales 5.700 millones los compró Estados Unidos
al mejor precio que se pague en el mundo. Y ahora quieren darle a la matriz económica exportadora, voltearle el calcetín y mandar todo a China, cuando los gastos de operaciones se desciplican, no se multiplican. Ya les decía que lo más largo donde mandábamos exportación en América en 10 días de barco, 12, y a China son 35 días de barco. Entonces, están descachimbando la economía nacional, están robándole a la gente porque casi todas las casas para el pueblo son donadas, y estando China ya les está donando. Taiwán les donó un cachimbo de casas para el pueblo y se las venden a la gente. Los buses rusos igual, se los venden como a 5 o 7 años a los transportistas que viven empeñados toda la vida, y se encarga de reprimir al que no esté con él la directiva de Yurecotraco, en este caso de Managua, que dirige a Danilo Sánchez, un delincuente, que lo acusé 4 veces y que llegaba con la camisa rosada y FCLN y una gorra a la audiencia, protegido de Fidel Moreno. Pero lo acusé 4 veces y su madre delincuente, te saqué semanas en la prensa. Y todo el pueblo se dio cuenta que sos ladrona, como lo saben los transportistas de Nicaragua, que agachan la cabeza porque tienen miedo o no tienen dignidad. Otro caso que salió igual, que Estados Unidos le dio por años cierto tipo de adiestramiento a la policía de Nicaragua. Hasta hace poco, recientemente, los licenciados en ciencias policiales, porque ese es el título, porque está reconocida como una asamblea, como una universidad policial, la Walter Mendoza, y está reconocida como una universidad militar, la José Dolores Estrada, que es la Academia del Ejército. Entonces, en una son licenciados en ciencias militares con mención en artillería, con mención, depende de la especialidad que te manden. Y la otra es licenciado en ciencias policiales y bueno, con la mención y la especialidad donde lo van a ubicar. Sucede que los mejores alumnos los mandan a posgraduarse a lo que es la policía de Chile, que son la policía de carabineros. Daniel le dijo vulgaridades, pero no solo a esa policía, sino a su presidente Boric, porque Boric invitó a una mujer con toda la moral del mundo que, para los divisionistas que hablan de crímenes de los 80, nunca ocupó un cargo militar después del 19 de julio, ni Dora María, ni Mónica Baltodano, que son las 2 comandantes guerrilleras más conocidas. Ocupó cargos políticos, fue secretario político de Managua y los últimos años fue ministra de Salud, Dora María. La Mónica solo tuvo encargos partidarios, no estuvo en cargos gubernamentales ni militares, para los tapechanchos que viven hablando tonterías, pero ninguno de esos tapas de chancho de Miami tiene los huevos que tiene la Mónica, porque se enfrentó años contra la Guardia, años. A lo mejor como somos somocistas eso les duele, a como a los danielistas les duele que les señalemos su satrapía, su ignominia, su criminalidad, porque son iguales. Daniel y Somoza son la misma cosa, si no sus principales aliados hoy son somocistas. Pastora, Quiñones, Pastrán, esos son. Wilfredo Navarro. Ahora voy a hablar rapidito, porque se me puede perder la señal, acerca de la inmovilidad y falta de agresividad de nuestros dirigentes. Yo estoy seguro de que sí tienen un gran prestigio ante la comunidad internacional, Juan Sebastián, Medardo, el mismo Lester, el otro, Mac, Félix, pero se han quedado en lo timorato, muy pusilánimes. Es tiempo ya que den la cara. O reforcemos ese liderazgo. O que no pase lo que me pasó a mí
que en la medida que pasé 3 años atacando a la Chayo, quería supuestamente hacer volver los estatutos al frente, porque lo hacía como frente, todavía no me habían expulsado, ni nunca me expulsaron, pues. Y sin embargo, al final vi en los últimos videos, le dije, pues va a haber que mandar a la verga al secretario general, porque no tiene huevos, se los tiene agarrados la Chayo. Entonces, que no tengamos la necesidad, Juan Sebastián, porque vos sabés que te quiero mucho, igual a Félix, igual a Medardo, puta, pues el ánimo que a mí me daba cuando yo estaba en huelga de hambre, éramos los dos únicos que en esa galería estábamos en celdas de castigo, donde estaba la mayoría de la dirigencia nacional, pero eso estaban en celdas con barrotes abiertas, miraban, nosotros estábamos dentro de celdas de castigo y lo único que mirábamos era un muro cuando estaba abierta la ventanita, una ventanita como de 12 por 6. Sí. Y a mí me la cerraban, y sabe Medardo que es cierto. Entonces Medardo, cuando yo llegué tenía 11 meses de estar en esa celda de castigo, había bajado 11 libras, pero Medardo se levantaba en la mañana y comenzaba, ánimo, 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 y era prohibido hablar los que estábamos en celdas de castigo, y te levantaba la moral Medardo, y en la noche cuando nos íbamos supuestamente a dormir igual. Entonces son personas que quiero mucho, que compartí la prisión con el mismo Félix, con Juan Sebastián, con Mac, con Miguel, con la Dora, que estaba en la celda 1 de los varones, con Roger Reyes, que me dio agua en huelga, Peraza, los banqueros, Juan Lorenzo. Entonces, ese cariño no se pierde porque es en el sufrimiento. Y ahí, cuando estábamos presos, no había diferencia, que si yo estuve en el sandinismo, que si el otro fue liberal, que el otro fue somocista. No, estábamos en la misma y sufriendo lo mismo, porque Daniel mandó a sufrir lo mismo a todo mundo. Por eso es que sus principales aliados hoy son somocistas, porque a él le interesa perros fieles. No le interesa gente honesta ni prestigio, porque al final la corrupción la ha impuesto. Por decirte algo, todo el mundo sabe, y ya tiene buen tiempo de estar cobrando 10, 12 años de IBIS, cuando todo el mundo sabe que el cobro es ilegal, que solo le pueden pagar 2. Y hay que hacerlo y punto, porque hay orden del comandante. Vamos a hablar un día de estos de los estatutos del frente, para que sepan, los sandinistas perrunos, es decir, los sandinistas orteguistas, que ya no son ni el 10% del sandinismo, que sepan cómo se limpian el cheto con ustedes y que los derechos como tienen como militantes que están de los artículos 16 al 2021 de los estatutos del frente, no los usan, sino que utilizan el capricho de Rosario y Daniel y su familia. ¿Hay problemas? Parece que van a establecer nuevos parámetros contractuales, o sea, un nuevo contrato con la ida de Laureano allá. No está chingo que las instalaciones del laboratorio se las bateen o ya les quede a ellos y sea un pago de los rusos dejarle un laboratorio y que se privatice ese laboratorio ruso-nicaragüense y se hayan sacudido al hombre que tienen preso, que representaba a Rusia, que le hizo una fiesta de cumpleaños a Laureano que costó $50,000 la fiesta. Porque asimismo se anda ahora la bola. Sánchez Serén se robó decenas de millones como presidente de El Salvador. Mauricio Funes se robó 351 millones y los está lavando en Nicaragua. Y teniendo menos de un año de estar en Nicaragua, los nacionalizó Daniel y los tiene con cargos de asesores con rangos de ministro en el gobierno, aparte de que lavan el billete, les da un salario. Y si sus hijos andan por 19,000, imagínese esto, uno que es presidente o dos presidentes, incluyendo al comandante máximo vivo del FMLN, Sánchez Serén. Entonces la bola que se anda, que son tan voraces, que Bukele podrá estar haciendo un gran trabajo de seguridad. Lo apoyo en lo de las pandillas. ¿Qué me importan los derechos humanos de las pandillas si eran asesinos que no respetaban a nadie? No me importan.
Pero Bukele cometió un error porque es un deber de los organismos de derechos humanos, porque los derechos humanos están más allá, hasta el más grande criminal amerita el respeto de los derechos humanos. Ah, bueno, que no lo merecen, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero justificado en eso, que condene totalmente a los organismos de derechos humanos, y no específicamente en el papel de las pandillas, sino que desacreditar a los organismos de derechos humanos, igual que lo hace Daniel Ortega, ahí es donde no me gusta. Pero aparte de eso, Bukele no condena a Daniel Ortega. Nunca, porque dice que ese es un problema interno de Nicaragua. Cuando se trata en un organismo regional que violenta las normas y los parámetros de la acción o del actuar del organismo regional, como lo vea, todos los países aceptaron la normativa, el articulado constitutivo y los reglamentos de la OEA cuando se adhirieron o suscribieron la OEA, ya sea la ONU igual. Entonces tienes que aceptar en base a ese articulado, en base a esa normativa estatutaria del actuar de la OEA, las resoluciones. Entonces que no venga aquí después a decir Bukele, ah, no, es que eso es asunto interno de Nicaragua cuando es algo que violenta el articulado de la OEA. Entonces ahí sí tiene un clavo y me llama la atención que Bukele tuvo dos alcaldías como candidato del FMLN. Y la última, la alcaldía, que es decir, como la alcaldía de Managua, lo más grande, que era la alcaldía de San Salvador, la ganó como candidato del FMLN. Y yo no he visto a Bukele, tiene acusado en El Salvador, pero la cosa se hizo hasta que ya salieron, ¿verdad? Pero tienen acusado en El Salvador a Funes y a Serén, que entre los dos se llevaron como 450 millones de dólares y los están lavando en Nicaragua. Pero yo no he visto a Bukele gestionando ni su fiscalía, ni sus abogados del Estado, ni la Corte Suprema de Justicia buscando la extradición. ¿Han visto a Bukele pedir la extradición y impulsar la extradición de Nicaragua a El Salvador, de Funes y de Sánchez Serén? No lo ha hecho. Y de repente que nunca vota contra Daniel en la OEA, y de repente tiene el mismo discurso en relación a los derechos humanos que Daniel, y de repente te das cuenta que las dos alcaldías que ganó, una pequeña y después la de la capital, la ganó como candidato del FMLN, por supuesto que desconfío, y que se dedique de cara a favor de todo, de China, porque él también les regaló un estadio, se lo estaba regalando, y no de Estados Unidos. Está como complicada la cosa cuando El Salvador recibe más remesas que la que recibe Nicaragua, porque en realidad, ¿cuál es el aumento del empleo en El Salvador? ¿Cuáles son las obras de progreso y desarrollo social? No, la cara y lo único que vende Bukele es lo que está correcto. Está correcto, la represión a las maras. Pero de ahí, a ver cuál es. Siguen dependiendo de las remesas. Honduras anda por 6,000 y pico de millones de remesas también. Entonces ellos siguen produciendo también las oleadas de migrantes hacia Estados Unidos, pretendiendo crear crisis migratorias dentro de Estados Unidos. Por eso es que te encontrás ya un montón de gente haciendo manifestaciones verbales en función de estas dictaduras, la de Nicaragua. Aquí hay un montón de cubanos que le han enviado a Fidel y están aquí. Entonces que vayan a Cuba, que se vayan a Nicaragua, este poco de sinvergüenza que están aquí diciendo que Daniel es bueno, la Marisa Castilla, una perra que es perra de todo tipo. La andan haciendo grandes, no sé por qué. Yo pienso que quieren desviar la atención, que nos dediquemos a criticar a la Marisa para que le quitemos la atención a que supuestamente Maradiaga ya fue derrotado, porque no, Maradiaga ha estado en el campo internacional y fuera de Estados Unidos casi todos estos días. Ayer se fue para Bruselas. Personalmente, antes de salirme, en unas horas salgo, me lo dijo personalmente. Entonces, para que no nos andemos enredando y todos ya dejemos esa paja de andar viendo, como dicen, con la viga en el ojo ajeno cuando tenemos un gran taco en el nuestro.
Dejemos de vara. Andan buscando la unidad con los que me parece que son mis brothers. Esa no es unidad. Bueno, yo venía solo. Otro asunto. Voy a seguir porque siguen unos necios y desconfíen de todos aquellos que le echen echando los clavos a los evangélicos como apoyo a Daniel. No es lo mismo 8 o 10 pastores que le han chupado la teta del gobierno de Daniel que una comunidad evangélica que es el 50% de los creyentes de Nicaragua. No es lo mismo decir que se llenó de evangélicos la vigilia de Caixa Luna o el culto público multitudinario o masivo, cuando lo que hicieron fue mandar las decenas y decenas de buses a los barrios de Managua a recogerle la juventud sandinista y todo eso para llevarla, y las militantes del frente para llevarlo al culto de Caixa Luna. Entonces, ese es el otro problema. Nos echan a pelear. Ah, que yo soy derecha, que yo era somocista, que yo me voy contra Maradiaga. No jodan. Ya dejen esa mierda, maduren y unámonos. Porque eso es lo que quiere la dictadura. Un pendejo que nunca ha hecho nada, que tiene 15, 20 años de estar aquí hablando mierda contra los 222 que estábamos presos y nunca ha hecho nada porque ha estado aquí. Y hablando que yo soy de derecha, que yo soy somocista, pues váyase a la verga. Aquí no lo queremos. Sino que no se quiere unir, que no se una. Pero que la dirigencia deje de estar de pusilánime. Y si no, que digan, si no van a tener los huevos para echar a andar esta verga adelante, que se aparten. Que aquí hay gente que le queremos hacer huevo. Tiempo ya, sí, güey, hay que impulsar la resistencia a lo interno de Nicaragua. Hay gente que me manda a decir, tenemos confianza en ustedes. No jodan, y ustedes no están adentro. Ya estuvimos presos, salimos enfermos, andamos rodando de estado en estado, de ciudad en ciudad, estamos sin familia, estamos en la tercera edad, estamos hipertensos, en estados depresivos, pagamos con cárcel y un poco de huevones. Nosotros confiamos en ustedes y no quieren sacrificarse ellos tampoco y están mordiendo el leño, tienen familiares presos, les quieren quitar sus propiedades, les están haciendo cobros indebidos. La gente sabe que es verdad y no tiene los huevos para levantar la voz. Hay que levantar la voz a lo interno de Nicaragua y hacer resistencia. Hay que crear el alboroto dentro del país. Cuando hablo del alboroto, es del alboroto organizado, ¿verdad? No el caos ni el desorden. Anarquía tal vez como filosofía. Puedo aceptarla, no para el caos. Quita reyes y pone reyes. Ubíquense en el tiempo que se dijo esas palabras. Ubíquense en el contexto que los dijo, que se dijo eso. Hay que ubicarse en el contexto. Pretenden a veces frases de la Biblia, trasladarlas 2000 años después como que es lo mismo. No hay que ser idiota para saber interpretar esas cosas. O se les olvida que Dios nos dio libre albedrío y nos dio cerebro para hacer lo correcto. Bueno, vamos a saludar a algunos. Puro Pinolero, Julio Eloy Calero, Titi, ¿qué pasó, mi hermano? Un abrazo. Ángel, Julio Chat Jr., Pedro Garrios, Saúl Previch, ¿qué pasó, hermano? Joseph Pérez, Noel Granado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Amilcar? ¿Cómo estás, hermano? Chequel, Irving, un abrazo, hermano. Juan Camaney, Carolina, un abrazo, Carolina, coterránea. Flor Reyes, ¿qué pasó, mi amorzote? Mar, ¿qué pasó, Mar Vilche? Juan Carlos, Marlo Powell, un abrazo, Taolamba. Franklin Solís, prima. Omar, Albert, Pérez Randall, bienvenidos. Sunilda, Carlos Blandón, Mayra, Mario, un abrazo, Jairo, Edgar, Roney, ¿qué pasó, alemán? Este se llama Roney Mestayer Alzheimer. Francisco, un abrazo. Entonces, y algo que no han logrado entender los Sandía, y lo explicaba
desde antes de caer preso, ya que tocaron el seguro. Miren la sinvergüenzada, que hay que recordárselo a la gente. Antes del 2018, el FMI, dentro de las medidas para sanear la economía del INSS, del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, planteó que se subiera, como casi todo Latinoamérica, y en la etapa del auge neoliberal, se subió de 60 a 65 años la edad de jubilación. Entonces dijeron que como nicaragüenses por nacionalismo, jamás, y siempre el FMI informaba que la macroeconomía estaba bien, como la iba impulsando el danielismo, porque al final iba aplicando los impuestos, así como ahora está leonino todo, y en el seguro, que fue lo que hicieron, aparte de que les clavaron los mismos impuestos o la misma cotización por la cual se justificó las protestas del 18, porque comenzaron el 18 de abril de 2019, 18, al final las impuso. Posteriormente a eso, también antes les impuso los 65 años. Y ellos dicen que no, miren cómo son de mentirosos y que me diga la mayoría de los trabajadores de Nicaragua. Hay un convenio colectivo desde hace muchos años donde los trabajadores de la educación se retiran a los 55. Mucho trabajador, bueno, muchos maestros, mírenlo, los problemas como que medio se les seca la mano porque es una gran cantidad que el túnel metacarpiano, por estar escribiendo y eso, sufre. Y son decenas de maestros operados de lo que sufren. La tiza, muchos maestros con cáncer, porque todavía utilizan tiza que suelta polvo. La tiza y eso que suelta, ¿verdad? En la pizarra. Eso da cáncer. Te digo por familiares, la mayor parte de mi familia docentes y médicos. Pero, ¿cuánto? Si está a 5.400 y pico, si no llegan a 6.000 la pensión si se retiran a los 55 años. Pero además de eso, los presionan para que se retire, para que entre otros nuevos a dar clases que le van a pagar como 7.000 y pico de básico. Mi esposa tiene 3 títulos y anda por los 10.000. Pues trabaja en educación especial. Le han quitado responsabilidades, fue directora y la quitaron. Bueno. Y a los que se pueden retirar a 60 es el resto de los sectores de obreros y trabajadores del Estado y trabajadores en general. Entonces les hicieron una propuesta. Si quieren una pensión completa, se tienen que retirar a los 65 años, es decir, una pensión equivalente al salario que estaba ganando en los últimos años, pues hacen un promedio. Si no, les pagan entre el 50 y el 60% de la pensión y se queda con eso. Si se retira a los 60, que es lo que dice la ley, que es la edad de jubilación. Entonces la gente prefiere trabajar 5 años más y llevarse una pensión completa y ¿cómo se dice? Y tú estás aguantando esas humillaciones, a veces te provocan para que te retires a los 60 y darte una pensión pinche. Entonces obligaron a la gente de manera indirecta para poder recibir completa su pensión, retirarse a los 65. Y que me diga cualquier obrero y cualquier sindicalista que estoy mintiendo. Al final vinieron a hacer desde hace años que le impusieron esa norma de los 65, retiro voluntario para una pensión completa, o te retiras de 60, que es la edad legal de jubilación, y que recibí 50-55% nada más de la pensión. ¿Por qué? Porque las resoluciones de la junta directiva, donde hay gente que es hasta de la empresa privada, y la empresa privada le interesa además controlar la cuota patronal que debe pagar el seguro, pues ahí andan defendiendo sus intereses. Entonces la gente lógicamente prefiere retirarse a los 65 años
porque va a recibir el doble de lo que va a recibir de pensión si se retira a 60, que es la edad legal de jubilación. Que alguien me mienta. Que alguien me mienta. Para cerrar, las confiscaciones. Preparen preguntas y respuestas, ¿verdad? Tengo días de tostar. Pensaba que era un corto, pero gracias a Dios no se me ha ido la señal. Sobre las confiscaciones. Hablamos de que aplicaron la retroactividad de la ley cuando perjudica al reo, lo que es ilegal internacionalmente. Bueno, y no solo eso, sino que en el artículo 46 ahí se reconocen casi todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos, derechos del trabajo. Busquen el artículo 46 de la Constitución, ahí están los convenios internacionales que Nicaragua acepta y los vuelve constitucionales. Entonces, ¿qué pasa? Como todo eso es nulo, por un lado se aplicó retroactivamente a la ley en una sentencia que surgió ni siquiera de la Corte Suprema, sino del Tribunal de Apelaciones, que confirmó las sentencias que teníamos la mayoría. Faltaba la Corte Suprema, o sea, no estaba una sentencia firme. Y se sacaron una sentencia de la manga de la camisa y nos impusieron la desnacionalización, la confiscación. La última salió en mayo, 3 meses después de habernos venido, casi 4, que es la confiscación de los bienes. Es decir, cuando dice ultrapetita, es que algo que vos no pedís en la demanda, algo que no esté en la acusación y algo por lo que ya te condenaron y te pusieron una pena, te vienen a poner penas accesorias de leyes que surgieron después de que caíste preso. Entonces todo eso es nulo. Y preguntaba, ¿qué pasa si salimos de la dictadura con todos esos bienes? Y ahí puedes meter acciones de nulidad y te tienen que regresar tu casa, tus cosas, porque el hijo de puta que se llegue a meter a una vivienda de esas es un criminal igual que ellos. Y hay que procesarlo porque conscientemente se llegan a meter a tu propiedad sabiendo de que ilegalmente te la están quitando y se están lucrando de lo que la mafia está haciendo. Y había que decirles desde ahorita a los que pretenden meterse en nuestras casas de que no hay mal que dure 100 años y no hay cuerpo que lo resista. Y que algún día les va a llegar la justicia y ustedes van a tener que pagar porque ilegalmente se van a meter en nuestra casa. A cualquiera que se meta en cualquier vivienda que ha sido confiscada, en cualquier propiedad que ha sido confiscada, es un delincuente igual que la dictadura y por lo tanto va a merecer que sea procesado en una sociedad democrática porque no se la van a dar a ningún honesto, se la van a dar a cualquier sinvergüenza que apoye la dictadura. Y si es una buena casa, pues va a pasar al pecunio o al patrimonio, y si es una buena cuenta bancaria, pues pasará al pecunio o al patrimonio privado de la familia Ortega Murillo o de su camarilla. Preguntas, pues Francisco, bienvenido. Entonces ya dejen de seguir ese pleito de evangélicos y católicos. Y se los vengo diciendo desde hace como 3 meses que eso es lo que quiere la dictadura. Igual como nos está echando a pelear. Heridas que ya se sanearon. Crímenes que cometió la Contra. Crímenes que cometieron militares sandinistas. Todos fueron favorecidos por la amnistía de 1990. Todos. Es más, ni nadie se acuerda. Comenzaron a sacar cosas de los 80. Entonces, pocos pendejos encabezados por Santiago Aburto, Milton González y el resto del estanque de Miami, que la mayoría están ligados a los organismos de seguridad de la dictadura porque les interesa reabrir viejas heridas que ya están cicatrizadas para echarnos a pelear. Y estamos con una mentalidad de enfrentar lo que pasó hace 30 años y ese que tiene esa posición simplemente, como dijo Cassius Clay, ha perdido 30 años de su vida y su cerebro no ha evolucionado. Sea sandinista que quiere pensar como en los años 80, también no ha evolucionado. Y con ese cuento de los años 80 de patriotismo, antiimperialismo, se los come Daniel Ortega mientras él es cada día más rico, le dice vende patria a uno, yo tengo que andarle pidiendo a ustedes para mis cosas, porque no tengo dinero. Aunque se olvidan de mí, ahorita estaba enfermo. Nadie ha preguntado cómo he estado, de los que están viendo el video, en serio. Chino, ¿cómo has estado?
Ustedes saben venir de donde estaba por el desierto a un lugar donde esté helado. ¿Cómo estoy? ¿Ve? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo eso, como es nulo, pues lo que es nulo en parte es nulo en todo, en derecho. Pues tendrán que venirse acciones de nulidad, pero aparte de eso, la derogación de esa ley también, porque es ilegal. Todo eso es ilegal, es inconstitucional. Entonces tendrán que devolver las cosas y tendrán que ser procesados los que fueron cómplices apoderándose de esas propiedades, de esas casas, de esas viviendas. Y se lo estoy cantando porque si hay algún sandinista que actúa de manera honesta, porque sí lo hay gente que cree que es verdad, yo lo creí. A mí no me digan tonterías, yo lo pasé. Yo creí que el 2018 era un golpe. Nos mandaron el manual de hinchar de las revoluciones a colores y el golpe suave. Y lo creímos. Es verdad, la manipulación ideológica es lo peor que nos ha pasado y nos sigue pasando. En donde 4 pendejos están manipulando de izquierda y de derecha en el exilio. La mayoría no le ponemos mente a esa verga. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sobre todo los demás, ellos tienen medios de comunicación y aquí está solo el chino, enfrentándolo, solo yo. Y no me estoy echando flores porque no es fácil, los enemigos me los echo yo. Hasta de los mismos 222 cuando le hago estos reclamos que no están haciendo ni mierda. Unidad, 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 brother. Preguntas para terminar. No tenía nada preparado, había apuntado algunas cosas que leí ayer y algunas cosas que he preguntado, lo que pasó con mi familia. Siguen el problema, volvieron a darle otro tiempo más, la tercera reprogramación de abrir las clases en la UCA. No se han abierto las clases en la UCA, están teniendo problemas porque ese era demasiado moderno, tecnificado, y allá te enseñan cualquier basura en la UNAM. Allá lo que te enseñan es hacer guer, y andar como el chancho viendo para abajo. No pueden. Y yo estoy gozando porque en mi interior me indica que a mí, que el sistema informático, no han podido accesar al sistema informático de la UCA. Estoy como que me llamo Chino Enoch, de que estos maes no han podido accesar al sistema informático de la UCA. Y eso me quiero informar. Oye, Miguel, informate, vos tenés tus fuentes, Miguel Mendoza, Saúl Previch, sueriate sobre esa información. Si es que estos maes no han podido, porque no han podido meterse al sistema informático sobre la planificación, sobre la ejecución, sobre todas esas cosas, la planificación de la docencia, de la cátedra, si es que tienen problemas para meterse al sistema informático de la UCA, porque ayer dieron a conocer una tercera reprogramación para abrir las clases. No pueden manejar la UCA porque no pueden manejar ni mierda. Ustedes manejan una granja de idiotizados en UNAM. Alejandro Bellenet, te conozco hace 33 años. Y me conoces, fui dirigente en la UNAM, acordate. Y en aquel tiempo eras medio honesto. Ahora sos una basura, te mandaron, sos el interventor, el rector interventor de la UCA, qué pena, pero no has tenido la capacidad de poder echar a andar la UCA. ¿Ya cuánto tiempo pasó de la confiscación? Y es la tercera reprogramación para poder abrir las clases y no han podido, y cuando lo abran va a ser cualquier vulgaridad lo que van a hacer. Así que hay que informarse, quien tenga la capacidad, si es que estos maes no han podido accesar al sistema informático de la UCA, para poderle dar continuidad a las clases en esa misma medida de la UCA. Alberto, bienvenido. Ever, Llorán, bienvenido. Bayardo, ¿con quién es ese pleito, Bayardo? ¿Qué te importa? Dice Bayardo, no sé a qué se refiere. ¿Quién es Oscar Casco? No sé quién es Oscar Casco. Está aquí, pues, pero no lo conozco. Que me pregunta que si yo soy cristiano. Sí, pero ya que dice
si me va a decir que es que la Biblia lo dice así, si se refirió a un hecho específico la Biblia y dijo tal cosa, es en ese contexto que le vas a ver, no es que rige para toda la vida. Hay que leer la Biblia en el contexto. Una cosa, hay que ver el cristianismo en su dimensión infinita, pero hay que verlo contextual. Como cuando los evangélicos no se metían a nada y no apoyaban la lucha contra Somoza y decían cuál era el cuento. Inclusive en la misma revolución salían los evangélicos con el cuento de que no se metían en política porque no se puede adorar a dos señores, servir a dos señores. Pero solo esa mierda te decían y no te decían cuál era la verdad, el contexto. ¿Qué es lo que dice el texto completo? No se puede servir a dos señores, a Dios y a las riquezas, a Dios y al dinero. Eso es lo que dice. No sean tapechanchos que quieren aplicarlo a todo. Es un contexto. Víctor, bienvenido. Eliana. Bueno, ¿cuántos tienen conectados? Preguntas, pues. Si no hay preguntas, nos retiramos. No teníamos mucho que decir. Hemos estado complicados con el cambio de clima, está violento y estoy alto en un edificio también y bueno, pues preguntas. Entonces ya saben, ¿verdad? Daniel Ortega hablando contra los carabineros, la policía, son los carabineros de Chile y los mejores alumnos de la Academia Walter Mendoza, algunos que ya están activos, los mandan a hacer posgrado a los carabineros. Qué sinvergüenza que es este man. Y sigue con el cuento de Vendepatria. ¿Qué podemos vender nosotros? ¿Por qué no van a ver la ley 840? Creo que es la ley del canal, donde le empeñó a Nicaragua, a Wang Jing, que ya le hizo la cesión de derechos al gobierno chino, por 100 años. ¿Quién es? ¿Quién es el que supuestamente, de acuerdo a su plan, va a desbaratar el lago de Nicaragua para pasar ahí el canal y que no lo van a hacer? ¿Cómo es posible que esté renaciendo la polio en Nicaragua? ¿Cómo es posible que esté renaciendo y preocupantemente la tuberculosis en Nicaragua, que se había logrado vencer después de 79? Todos los males endémicos que teníamos en el somocismo están regresando. Porque están preocupados por una cúpula de millonarizar las familias de las cúpulas, las nuevas oligarquías, y no les... Ese cuento, no anden agarrando a 129 hospitales. ¿A dónde está? A ver, ¿dónde están esos 129 hospitales? ¿Cómo engañan? Hospitales primarios, centros de salud que remodelaron. ¿A dónde hay 129 centros de salud nuevos que hayan hecho en Nicaragua? ¿O dónde hay 30 centros de salud nuevos en Nicaragua? No los existen. Son viejos que han remodelado, le hicieron un cuarto más y dice... Construimos 129 hospitales primarios, los centros de salud, hospitales. No anden agarrando bar y engañando a la gente. Ese que está en Condega, le dicen hospital primario a Ana María López. El centro de salud de Condega, hasta antes que llegaran Daniel y su pecotilla de ladrones. La lucha sigue, Rafael Mendoza, unidad, unidad, unidad. Ya expliqué, si siguen de tiburato, hay que promover nuevos líderes. ¿Sí? O hay que reforzar el liderazgo, pero ya no podemos dejarle a tres la cosa. Primero, ellos se han puesto a la cabeza y hay que reconocerlo. Segundo, la mayoría, incluyendo gente de este video, habla y viene a informarse aquí, pero no aportan ni mierda. Déjense de babosadas. También en este video hay gente que hasta reclama.
pero no hacen nada, nada más que dar una opinión en el video. Pero ¿qué hacen? Te aseguro que si convocamos a un encuentro no van. También dejémonos de babosadas, que estamos aportando nosotros. Revisémonos. Nosotros hemos pagado la consecuencia con el exilio, con la enfermedad, con la prisión, en la vejez desbaratado. Mi familia está pagando la consecuencia, le están clavando ahorita esos 12 meses de IBI. ¿Y qué más le pueden hacer? Le quitaron el trabajo a mi hijo. Se tuvo que ir a trabajar como obrero a una tabacalera Estelí. Así como lo oyen. Entonces, antes de preguntar qué hacen los dirigentes, ¿por qué no nos preguntamos nosotros qué estamos haciendo? Porque los dirigentes no van a hacer todo por nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Revivamos esta situación, ¿verdad? Yo no me meto en movimientos, pues yo puedo apoyar a Marlon en Powell con su movimiento patriótico, pero no me meto en movimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo busco la unidad. Y así como apoyo a uno, apoyo al otro, pero yo quiero que todos se unan, ¿verdad? Porque ese problema del movimiento mío, el movimiento del otro, es lo que nos trae también división. Busquemos cómo hacer uno desaparecer la sopa de siglas y hacer una alianza. Si se le pone uno de nuevo, que le ponga. ¿Cuál es el problema? O Alianza Opositora Nicaragüense, o Unidad Nacional Opositora, o Alianza Opositora de Nicaragua. Hay muchas cosas, pero una sola. Hay que hacer asambleas ya. Félix, te lo he venido diciendo. Medardo, Juan Sebastián, Lester, deja de estarte haciendo el rogado, que estás perdiendo todo tu prestigio. O tampoco sabes dónde estabas. Te hemos apoyado, te promovemos, pero da la cara. Porque estar mandando una opinión a Twitter de vez en cuando, que es lo que estás haciendo, ¿eso de qué sirve entonces el reconocimiento que se te ha hecho por lo que hiciste en el diálogo? Es tiempo ya de salirse de la cueva y buscar qué hacer. Pero todos. Yo le reclamo a los 222 porque veníamos juntos y porque hay un antes y un después de la avenida de los 222, donde aquí ya no había lucha en Estados Unidos, porque esos de Miami se encargan de mediatizarla porque es su negocio. Pero aquí se vino a reavivar, pero solo 4 hemos quedado dando la cara. Y yo, con el enfrentamiento de algunos de la oposición, que ya la mayoría no me está atacando, y ahora los troles, que son los que quieren revivir el descrédito contra mí, pero a mí no me van a rajar. He preferido alejarme de mi familia, porque ¿de qué me sirve? Chino, pero estás vivo. ¿Vivo para qué ni mierda? No tengo hijos, no tengo patria, no tengo familia. No jodan. Estoy enfermo, estoy anciano. ¿Para qué quiero esta vida? No jodan. Y critican y no hacen ni mierda. Entonces salgamos ya del cascarón. No, pero lo mío, yo no pretendo ser ni líder ni nada. Yo estoy aportando desde aquí. Yo creo que este aporte mío ha sido grande y sobre todo para Nicaragua. Después que comenzamos estos programas, la deserción ha sido grande y ustedes lo saben. Y más deserción y más deserción. Hay que dejar la policía, hay que dejar el ejército, hay que irse de ese partido. Todo el que no tenga las manos manchadas de sangre es bienvenido a esta lucha. Entonces, todos esos movimientos y la sopa de siglas, porque hay, yo conozco en Costa Rica movimientos que solo él, uno. Yo soy el responsable del movimiento de jugar chibolas y solo él anda chibola. Es que yo soy el movimiento opositor de juega trompos y solo él tiene trompo. Y solo él es, así hay un montón. Y entonces reclaman un espacio para la organización tal y la organización solo es igualito como los de Miami. Vayan, miren, la llamada de emergencia tal, como que es una organización, es parte de sus memos. Alerta de no sé qué cosa, que es para hacer llamadas y denuncias, como parte de su memo, como que son organizaciones. Vayan, miren. Hasta un negocio de no sé qué cosa es parte de su memo.
No, ahí se está haciendo propaganda el negocio. Entonces no nos enredemos. Aquí debemos de ser una sola organización de la oposición. El que se oponga a que tengamos una sola organización, la oposición, téngalo por seguro que es un agente de la dictadura. Pues muy radical. Todos los agentes de la dictadura ahorita andan diciendo que son somocistas de derecha radical y son agentes de la dictadura que no se unen a nadie, pero no son ni el 1% de la oposición. Son 4 pelagatos. Y pónganle el ojo a todos esos radicales. Métanle el ojo. O al radical de izquierda. Es para mantener el pleito entre el radical de izquierda y el supuesto radical de derecha. Ambos le hacen el juego a la dictadura. Ambos. Por si, yo no sé si por la habladuría, pero miro que está saliendo el sol. Estamos aquí en un piso. Ay. Ay, muchachos, entonces no hay preguntas. Unidad, unidad, unidad. Hay que ir saliendo de todos los que provocan.